Estamos de nuevo aquí con Natán y queremos ahora ir más casi al final de la historia. Queremos considerar en el capítulo 6 de este libro, tienes la pregunta o vas a tocar el tema de la batalla entre el bien y el mal en Apocalipsis. Entonces, el tema de Apocalipsis te gusta, tienes un libro también sobre escatología práctica, pero ¿cómo es que Apocalipsis nos ayuda a contestar esta pregunta del bien y del mal? ¿Qué nos puedes decir de Apocalipsis? Pues Dios se aseguró, y no es nada más algo de Apocalipsis, es en particular sobre Apocalipsis, pero esto está en toda la Biblia, pero Dios se aseguró de que supiéramos cómo termina la historia y que tuviéramos esperanza en el presente a la luz de lo que viene. Dios sí quiere asegurarse de que eso sea, especialmente para sus hijos, especialmente para su pueblo, que veamos lo temporal de esta vida, lo temporal de la maldad y del sufrimiento, que es tan breve en realidad, y que lo que viene es eterno y que el mal sí va a ser juzgado perfectamente por Dios en todo el mundo y para todas las generaciones de humanos que han existido desde el principio. Habla de una resurrección de muertos y de vivos que va a haber al final, resurrección en el sentido de que somos transformados, pero resurrección para todos los que han muerto hasta ese punto de la historia, en donde cada pecado, cada cosa que se ha cometido será juzgada perfectamente y donde ahora el pueblo de Dios puede disfrutar de una creación libre de maldad y libre de pecado y libre de muerte. Y eso es la esperanza que la Biblia quiere darnos con respecto a la maldad. Entonces, tenemos que ver la maldad siempre con esa perspectiva más amplia, ¿no? De entender que todo lo que estamos viviendo ahorita es temporal, todo. Y Dios quiere mostrarnos que el plan de una creación perfecta, una creación donde tenemos una comunión perfecta con Él, sí va a ser la realidad final para todo el pueblo de Dios. Entonces, ese es el punto del capítulo. Estoy resumiendo mucho ahí unas cosas más ahí sobre algunos detalles más de lo que nos dice Apocalipsis, pero realmente a grandes rasgos eso es. Es la esperanza y lo describe un poco como cuando estás leyendo un libro y bueno, quieres saber cómo termina, puedes ir hacia el final. Es como, ¿quieres saber si el bueno gana al final? Pues vete al final y pues sí puedes verlo. La Biblia nos está dando esa perspectiva futura y creo que eso es una manera muy, muy práctica de enfrentar las cosas difíciles de esta vida. Siempre acordándonos, lo mejor está por venir, lo mejor está por venir. Es difícil a veces cuando estás en medio de la situación recordar eso, ¿no? Cuando estás sufriendo alguna enfermedad o por la injusticia de otra persona, nos cuesta aceptarlo y reclamamos a Dios en esos momentos y recordar que viene algo bueno, algo mejor para los hijos de Dios. Ciertamente nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe, en el amor que nosotros tenemos para con Dios. Sí, noto eso en miniatura en el Salmo 73. No sé si he hablado de eso en un podcast aquí antes, que Asaf empieza con una escena retrospectiva donde dice, ahora sé que Dios es bueno con Israel, con los puros de corazón, pero en cuanto a mí, casi se les deslizaron mis pies porque tuve envidia de los malvados. Y él empieza a hablar de todas las injusticias, según él. Y luego llega una parte donde dice, cuando traté de pensar en esto, cuando traté de entender esto, fue duro para mí entender. Hasta que entrando en el santuario entendí el fin de ellos. Y yo estoy convencido, puedo dar un buen argumento, que Dios le dio una visión del día de juicio. Porque empieza a decir, de repente son asolados, de repente empieza a ver esa gente malvada siendo juzgada. Y luego dice, yo no quiero ser nada como ellos. Y luego Dios voltea a él la atención
Y Asaf ve, pero ¿quién dijo que eres el bueno? Sí. Y él dice, yo era como una bestia delante de ti. Y luego vemos a él empezar a hablar que estaré contigo en gloria, siempre me tenías de mano. Y termina llamándolo Jehová, la única vez en todo el Salmo. Y es donde empezamos con ese texto tan común, nada en la tierra, en esta vida, en la tierra, sino a ti, fuera de ti no deseo nada. Eso es ya al final lo que aprendió. Y quizás eso es lo que podemos ver en Apocalipsis, cuando empecemos a perder perspectiva, empezamos a querer justicia cronológica, temporal en este momento, y luego Dios nos despierta nuevamente. Él está en control, confía en Él, y tu esperanza va más allá, su gloria, su comunión con Él, donde somos su pueblo, Él es nuestro Dios, y no, para seguir en esta vida, ¿no? Bueno, y ahora que mencionas los salmos, también hay un capítulo en el libro sobre los salmos imprecatorios. Uy, uy, uy. Eres bien valiente, Natán. Increíble. Sí. No son para la iglesia ya, ¿verdad? Y eso es algo que también es un concepto erróneo que la gente tiene de los salmos imprecatorios, que de alguna manera el salmista, cuando está pidiendo el juicio de Dios sobre sus enemigos, está haciendo algo que va en contra de lo que Jesús dijo en los evangelios, de amar a nuestros enemigos. Sí. Parecería haber una contradicción ahí. Bueno, ¿pido juicio para mis enemigos o los amo? Y realmente hay mucho que podemos aprender de los salmos imprecatorios. En primer lugar, creo que tenemos que ver que los salmos, todos los salmos, así como todo el Antiguo Testamento, de hecho, nos está diciendo algo acerca de Jesús y está apuntando hacia realidades que se van a cumplir finalmente en Jesús. Entonces, lo explico en el libro, y si quieren realmente con más calma estudiar este tema más profundo, hay un libro muy bueno que se llama Salmos de Guerra del Príncipe de Paz, por el doctor Jaime Adams, que trata ya en más detalle con todos los salmos imprecatorios. Pero el punto es que si los salmos están apuntándonos a Jesús, entonces cuando se pide juicio sobre los enemigos del salmista, eso está de alguna manera reflejando lo que el salmista mismo está tipificando sobre Jesús. Todos los enemigos de Jesucristo serán juzgados de la misma manera en que todos los enemigos del salmista que está escribiendo en ese momento serán juzgados. Entonces sí hay un sentido divino de juicio perfecto que se está mostrando en los salmos, que nos está mostrando finalmente cómo es que los enemigos de Cristo serán juzgados por Dios, por ser enemigos de Dios mismo. Es por eso, no hay tiempo para meternos en mucho detalle en eso, pero es por eso que cuando habla de Judas en Hechos 1, el reemplazo de Judas, de hecho se cita un salmo para hablar de la traición. Si recuerdan, no me acuerdo exactamente, tenías que buscarlo, pero la idea es que la traición al salmista se vuelve equivalente a la traición a Cristo en la manera en que se ha aplicado en Hechos. Entonces, puedes ver ahí un poquito lo que está pasando con cómo todos los salmos de Hechos sí nos están apuntando a realidades futuras del Mesías. Hay algo de eso en los salmos imprecatorios, creo que es a un nivel más profundo que está siendo reflejado. Pero también, la otra cosa sobre los salmos imprecatorios es que el salmista no está ofendido normalmente por cómo lo tratan a él, sino cómo tratan a su Dios. Esa es la principal ofensa. O sea, los enemigos del salmista son los enemigos de Dios. Sí, exacto. Sí. Entonces, no es una venganza personal. Sí. No es, como no me caen bien, por eso trátalos a ellos mal. No, es porque ellos han despreciado tu nombre. Ellos han blasfemado contra ti. Ellos no toman en cuenta la clase de Dios que eres tú. Ahí hay un celo.
Hay un celo, pero por Dios. Mm. Y entonces creo que eso es parte también de lo que tenemos que entender, que hace que los salmos imprecatorios sí sean salmos santos, o sí son salmos guiados por Dios en las palabras que están comunicando, no son pecaminosos. Sí. Y doy ejemplos de eso. En el libro menciono específicamente Salmo 69 y Salmo 137, que son algunos de los más fuertes en cuanto a las imprecaciones. Sí. Pero hay mucho que podemos profundizar en los salmos imprecatorios. Sí están ahí para nosotros. Sí. Sí están ahí para nosotros. ¿Podemos orarlos? Sí podemos orarlos, pero no como oraciones de venganza personal, Sí. sino como oraciones del tipo de juicio que encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis 19. De anhelo por la justicia de Dios sobre sus enemigos. Sí. Señor, sí, nos gozamos en que tú hagas justicia sobre tus enemigos, porque sabemos que tú eres un Dios vengador y que tú eres un Dios perfectamente justo, y lo que nos importa más a nosotros es eso, es tu gloria, es que tú seas reconocido como el único Dios. Así que el juicio de Dios en Salmo 19 trae adoración al cielo. Es el único lugar en todo el Nuevo Testamento donde se menciona la palabra aleluya. Es en Apocalipsis 19. Y es justamente porque Dios ya está juzgando la tierra. Sí. Entonces, eso nos muestra un poco de cómo sí, los salmos imprecatorios no solamente forman parte de los salmos, sino que también forman parte de toda la narrativa bíblica. Hablando de los salmos imprecatorios, una de las cosas que yo recuerdo cuando México estaba pasando toda la violencia, hace algunos años, entendí los salmos imprecatorios como nunca los había entendido. Porque es muy fácil juzgar al salmista cuando ora esas cosas y decir, eso no es cristiano, eso no es amoroso. Cuando vives una vida pacífica, donde no has experimentado la violencia que muchas veces el pueblo de Dios sí estaba experimentando a manos de sus enemigos, cuando entraban y destrozaban a las ciudades y mataban a los niños. Y eso lo vivimos aquí en México. O sea, yo recuerdo personas que nosotros conocíamos que fueron asesinados, cuerpos torturados, descuartizados. Y era mucho más fácil entender la emoción del salmista en ese momento. Sí. Y es interesante. Quiero mencionar algo que es que a veces se me olvidan cosas que menciono en el libro, pero ahorita me estaba acordando. Romanos 12 es un pasaje muy interesante porque justamente es un pasaje que nos anima a hacer bien a los que nos hacen mal, ¿no? Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, si tiene hambre, dale de comer. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Pero lo que es interesante es que en ese contexto es que Pablo dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. En ese contexto, Pablo de hecho dice, anhelen no su propia venganza, sino la venganza de Dios. Si tú crees que Dios es justo, si tú crees que Dios es un juez perfectamente justo, entonces eso te da la libertad de amar también perfectamente. Porque sueltas las cosas y dices, Dios se va a encargar, Dios va a juzgar. Y es lo que hacen en los salmos imprecatorios, ¿no? O sea, el salmista lleva las emociones naturales de un ser humano que ha sufrido violencia y maltrato, lleva esas emociones y se las deja a Dios. Exacto. Dice Dios, esto es lo que yo estoy sintiendo y creo que en tu justicia tú vas a juzgar esto, pero lo pongo en tus manos, dejo lugar a la ira, doy lugar a la ira, como comentas, y ahora Dios es el que un día se va a encargar de resolver esa situación. Y creo que, como decías, ¿no? Algunos nos dicen que esto no es para la iglesia, no es para el cristiano de hoy, pero sí es todavía algo que nosotros necesitamos aprender, cómo podemos lidiar con esas emociones tan difíciles. Nosotros vivimos en el mismo mundo caído que David, nosotros tenemos las mismas luchas que David, y de hecho,
Y no es que, como dices, no es que hay otro sentido, eso sería la cuadriga medieval católica, decir que tiene una interpretación y la otra interpretación tiene que ver con Jesús. No, pero sensus plenior, el sentido más lleno, sí. Es que sí apunta a Cristo, como dices. Y alguien dirá, oh, no, estás tratando de ser relevante a algo anticuado que es puro, mátalos, Dios, mátalos. Pero noten en Hechos 2, lo estaba leyendo hoy mismo, fascinante, que cuando David dice, no dejarás a tu santo ver corrupción, dice Pedro en Hechos 2 que incluso David supo que estuvo hablando de Cristo. Sí. No es que de como repente, profeta, hablaba como profeta. Sí. Y entonces, y dice, después se lo cita, pero siendo profeta y sabiendo, ¿quién? David. Con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Entonces, lo interesante es que no estamos ahora buscando una nueva interpretación del Salmo para decir que sí apunta a algo acerca de Cristo, sino ese sensus plenior, ese sentido más lleno, futuro, y no es algo foráneo a David cuando da los prequitarios, es algo que David tenía idea. Lo mismo acerca del Éxodo también. Cuando Mateo cita al profeta que de Israel llamase a Oseas, ¿no? Sí. Si sigues leyendo Oseas empieza a apuntar un futuro Éxodo también. Sí. Así que no es que vamos al Nuevo Testamento, vamos a empezar una nueva hermenéutica, vamos a inventar nuevas interpretaciones. No, tiene su interpretación, sí hubo un Éxodo. Sí. No es alegórico. Sí. Pero sí apuntaba a algo y los mismos autores del Antiguo Testamento lo reconocían también. Hay una razón por la que se escribieron, cómo se escribieron, que apuntaba hacia Cristo. Y por eso doy ejemplos en el capítulo. Ahí están las citas. Cómo se citaron los salmos por Jesús y también cómo se citaron los salmos por los apóstoles. Siempre haciendo una aplicación directa a la vida de Jesús. Entonces, eso es nomás para mostrar que en realidad así es como tendríamos que también leer los salmos imprecatorios. Amén a eso. Y hablando del juicio, el juicio final que la Biblia nos presenta es el infierno. Entonces, ¿cómo es que un Dios bueno puede de alguna manera crear el infierno y juzgar a la humanidad por su maldad en algo como el infierno? Ese es un tema que también me apasiona mucho, el poder explicarlo correctamente, porque también hay muchos cristianos tratando de negar la existencia del infierno o tratando de minimizar un poquito la gravedad del infierno. Como bueno, es el tema del aniquilacionismo, por ejemplo, tratar de decir, bueno, en realidad el infierno es simplemente dejar de existir y ya. Entonces eso hace que Dios no parezca tan malo, ¿no? Queremos defender a Dios de esa manera. Pero algo que expliqué en este capítulo, y lo explico brevemente para que puedan escuchar el argumento y leerlo con más calma en el capítulo, es, en realidad creo que el infierno solamente va a ser grave o va a ser tan grave en la misma proporción en que Dios es valioso. Es decir, el valor del ofendido determina el castigo de la ofensa. Y el ejemplo que doy, y esto cito a Jonathan Edwards, él es el que pone aquí la idea. Si tú matas una mosca, no es lo mismo que si tú matas un ser humano, aunque ambos son asesinato. O sea, es matar un ser vivo. Pero lo que determina qué tan grave es la ofensa es no lo que haces, sino a quién se lo haces. Entonces, para lo que la gente no se da cuenta es que si el infierno te parece demasiado severo, es porque estás minimizando el valor de Dios. Solamente. O sea, es la única razón por la cual pensamos que el infierno es exagerado. ¿Cómo por una mentirita Dios te enviaría toda la eternidad al infierno? O sea, si piensas en esos términos solamente horizontales, es porque no entiendes
que el infierno tiene que ver con el valor de Dios, no con el valor del hombre. Y entonces es de acuerdo al valor de Dios que el castigo tiene que ser proporcional. Y por eso es eterno y por eso es severo. Entonces hablo más de eso en el libro, pero esa es la respuesta breve que creo que la gente tiene que entender. Que tu perspectiva de Dios va a mostrar tu perspectiva del infierno, si es justo o no. Y a veces la gente no ve que hay una conexión ahí. Y yo creo que tu perspectiva de Dios también con relación a tu perspectiva de ti mismo. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué implicaciones hay de ofender y romper la ley de un Dios infinitamente valioso y glorioso? Esa es la pregunta. Y el infierno solamente es la respuesta a eso. Tiene que ser terrible. Y el lenguaje que usa la Biblia, y nada más se los digo rápidamente para que lo tengan como referencia, pero el lenguaje que usa la Biblia tiene que ver con varias cosas del infierno. Uno es qué tan severo es, y otro, qué tanto dura. O sea, hay esos dos aspectos que nos narra. Lloro y crujir de dientes, la severidad, y por los siglos de los siglos es su duración. Entonces, esos dos tipos de uso del lenguaje no se pueden prestar para suavizar las cosas. Son el lenguaje más extremo posible en sus categorías. Y aquellos que están viendo, notemos que puede que aún no se siente resuelta cómo es que el infierno o el lago de fuego, por qué tanto tiempo. Pero noten también la misericordia del Señor, que usted no esté ahí en este momento, si no puede entender el Evangelio. Y el Evangelio es que Dios, el Padre, envió a su Hijo unigénito, se hizo carne. Y Él vivió esta vida y cumplió donde usted y yo hemos fallado. Y Él murió la muerte que usted y yo debemos. Así que tomó nuestro lugar en la cruz y resucitó de entre los muertos, venciendo el poder de pecado, que es la muerte. Y ha enviado por ya milenios personas a proclamar este mensaje. Nos ha dejado su palabra. Así que en vez de que debatamos siempre sobre si eso es justo o no, pero piensa también que Él ha enviado a su Hijo, ha enviado a muchas personas a dar el mensaje de la salvación. Entonces, pregúntese a sí mismo, pero ¿por qué yo he escuchado el Evangelio? ¿Por qué? Y debes arrepentirte y creer en Cristo como tu único sustituto ante el Padre, porque no tienes que llegar ahí y luego debatir ya estando en el lago de fuego si esto es justo o no. Hoy puedes conocer a Cristo y recibir la salvación. Todo esto y más en el libro que Natán escribiste. Gracias por haberlo escrito y gracias por haber tomado este tiempo esta tarde para hablar de estos temas. Gracias de nuevo por tu ministerio y tu tiempo, y cada persona que quiera una copia del libro, si vives aquí en Monterrey, vamos a estar ofreciendo la manera que tú puedas ganarte uno de estos en nuestras redes sociales, pero lo puedes conseguir en cualquier lugar donde se vendan libros, y gracias por habernos acompañado aquí en el Instituto Universitario Cristiano de las Américas. Nos interesa que las personas puedan conocer la palabra de Dios y puedan prepararse para glorificar a Dios y dar un testimonio del Evangelio de Jesucristo. Y si te interesa saber más de nuestro ministerio, búscanos por favor en la internet, en las redes sociales. Nos encantaría que estuvieran aquí conociéndonos y estudiando entre nosotros. Pero de nuevo, gracias, Natán. No, gracias a ustedes. Gracias, Natán. Joe. Gracias, mi amigo Bixby. Gracias a ustedes por habernos acompañado.